Le damos la posibilidad también de comentarnos a la compañera Alexandra Vázquez de la JUCO de cómo se vive el proceso en Colombia. Bueno, muchas gracias por este espacio, a los camaradas de la JJCC. Bueno, en primer lugar, dar un saludo fraterno y revolucionario a nombre del Partido Comunista Colombiano y de la Juventud Comunista Colombiana. El secretario general del partido quiso acompañar este espacio, pero como ustedes saben, en el marco de las negociaciones tenemos una agenda bastante importante en donde los cuadros políticos no pueden hoy retirarse de Colombia. Hoy la coyuntura está ahí y debemos estar acompañando ese proceso. Efectivamente, como lo decía el compañero, hoy todo el mundo está atento al proceso de Colombia. Desde que llegué acá a Chile todo el tiempo me preguntan cómo vemos nosotros los comunistas el tema de la paz. Y hay que decir algo, la paz en Colombia ha sido un intento histórico de la insurgencia colombiana, de la izquierda colombiana y del movimiento popular colombiano. Y si no se ha logrado en tantos años, no ha sido por estos actores, ha sido por el Estado colombiano. El Estado ha dificultado ese proceso y eso hay que dejarlo muy claro en todos los escenarios. En ese marco, creo que ustedes han escuchado las conversaciones del gobierno, han visto los sucesos actuales. El gobierno habla de paz, se sienta a hablar de paz, pero sin embargo persigue a los comunistas, persigue a integrantes de Marcha Patriótica. Hay que denunciar hace 2 semanas la captura de 9 compañeros, una captura ilegal. Entonces ese es el estado que tenemos en Colombia. Habla de paz, está firmando todos los títulos mineros y de transnacionales que ustedes se puedan imaginar. En menos de 2 años hay una crisis que se ha desatado por toda la entrada transnacional. No estoy diciendo que no haya estado antes, sino que hoy hay una grave crisis. El gobierno colombiano le ha dicho a las FARC y le ha dicho al pueblo colombiano: nosotros no vamos a discutir el modelo, nosotros no vamos a discutir sobre la inversión extranjera. Entonces creo que hoy hay un gran intento desde todo el movimiento popular en Colombia por esa negociación. Lo que estamos necesitando es que haya un apoyo muy grande de la comunidad internacional en 2 medidas. Una, en denunciar la situación de derechos humanos en Colombia, y 2, a que el gobierno acepte que no se puede llevar un proceso de negociación en medio del fuego y que la población civil tiene que participar. O sea, si hoy la población no está en esa mesa, es por la intransigencia y la negligencia del gobierno. Eso hay que dejarlo muy claro. Quisiera igual dentro del panel, igual también compartir un poco de las reflexiones que se han propuesto para este panel. Y bueno, para no extenderme voy a leer. En primer lugar, debemos decir que los y las jóvenes comunistas los jóvenes y las jóvenes en Colombia vivimos un tiempo de rápidos cambios en el marco del ataque al capitalismo mundial, por medio de la reprimarización de la economía por parte de las transnacionales y el poder dominante, una grave crisis ambiental ocasionada por la extracción salvaje de nuestros recursos naturales, la aplicación de nuevas y más regresivas reformas neoliberales, como la reforma tributaria, que no contenta con tener a Colombia como el tercer país más desigual del mundo, insiste en extender más la brecha entre ricos y pobres. Una grave crisis humanitaria que se expresa en el terrorismo de Estado, con sus ejércitos militares y paramilitares que hostigan, persiguen y aniquilan toda expresión de oposición o de mera resistencia social. Entre muchos más males de la misma crisis del capitalismo, que se torna más agresivo para conservar su sistema de acumulación. En la vida juvenil enfrentamos una política de estigmatización que criminaliza, además de las protestas estudiantiles, todo tipo de expresión barrial o cultural, tachando al joven como una amenaza para la sociedad y volviéndolo blanco de las balas del paraestado. Sumado a esto, la población juvenil es radicalmente excluida de la educación. Solo el 10% de la población que sale de la secundaria entra a la universidad, viéndose obligados muchos a ingresar al mundo del trabajo en condiciones precarias, en donde por ser joven y no tener educación se te paga menos del salario mínimo, que de por sí ya es precario, quedando así los jóvenes con la única posibilidad de irse a engrosar las largas filas de los cuerpos militares, de todos los ejércitos, tanto legales como ilegales, entregando por su vida por un conflicto que
que ya ha desangrado demasiado al país y que se reproduce constantemente en ese mismo sistema de injusticia social. Los jóvenes colombianos de hoy, sobre todo en las áreas urbanas, han sido víctimas de la dinámica mediática que produjo una pérdida del contenido de la historia política y social de Colombia. Los jóvenes, los que llamamos del común, no saben cuál es el tipo de Estado que tienen y menos cuál es el papel que ha jugado en contra de la lucha popular en Colombia. Pero como siempre, dentro de esas crisis se crean también nuevas resistencias, y es así como en Colombia, a pesar de tanta crueldad y dolor, siempre ha existido un movimiento estudiantil digno que ha soportado los embates de la represión y que en medio de flujos y reflujos organizativos vuelve a plegarse en una sola bandera, y esta ha sido oponerse a una política neoliberal en la educación durante décadas. A pesar de pocas ganancias, siempre hemos detenido las agendas de los gobiernos. Muestra de ello la rearticulación del movimiento estudiantil en 2011 en torno a la MANE, que además de detener la reforma de Santos, logró reactivar el debate sobre el modelo en Colombia. Vinculó a través de sus expresiones creativas y alegres a la sociedad en la defensa de la educación como un derecho, pública, autónoma y totalmente financiada por el Estado. Es mucho lo que queda por delante, pero sin duda las banderas de este movimiento seguirán ondeando en Colombia, porque el momento así lo requiere, y debe decir que los estudiantes han respondido a la altura en cada momento de la historia de nuestro país. Sin embargo, como comunistas, en el momento actual debemos trascender de las luchas reivindicativas y de las de los ámbitos tradicionales, y eso ha llevado en nuestra experiencia a reconocer que en un país con tal desigualdad hay grandes masas de jóvenes que no están dentro de la educación formal, y nos ha obligado desde siempre a comprender y respaldar la construcción de dinámicas organizativas en otros sectores, los jóvenes del campo, de los barrios y del mundo laboral, seres que viven con las condiciones ya expresadas anteriormente y que para la construcción de una sociedad más justa son indispensables en el futuro de Colombia. Es así pues como nos encontramos en la vida de la construcción y desarrollo de plataformas sociales y políticas para estos jóvenes, en donde se puedan abrir debates sobre el modelo, sobre la desigualdad y dar la pelea por condiciones de vida justas. En especial, la JUCO, a través de su Festival Nacional de la Juventud, que en la medida de lo posible realiza cada año, durante décadas ha impulsado la Plataforma Nacional de Juventud, en donde se buscan plantear todas estas reivindicaciones que trascienden de lo estudiantil. De otra parte, la unidad es un referente histórico fundamental de los comunistas colombianos. Hoy confluimos en varias expresiones del movimiento social, como el movimiento de mujeres, las colectividades LGBTI, los movimientos ciudadanos, los barristas, las expresiones culturales urbanas de derechos humanos, entre muchas otras dinámicas, comprendiendo que en la lucha por la democracia, lucha que es propia de Colombia ante el Estado tan retrógrado que tenemos, son necesarias sin desconocer para nada el papel de la clase trabajadora, pero que tenemos que unir en torno a un proyecto político común. En esta perspectiva nos encontramos también en los espacios políticos, siempre con la claridad de un enemigo claro que es el poder dominante y el enemigo de clase, y que jamás podremos reconocer enemigos a la izquierda. Con ello respaldamos el desarrollo de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, la Minga Indígena. Continuamos aportando nuestras críticas y reflexiones al Polo Democrático Alternativo, todas expresiones que agrupan a miles de jóvenes. Todo esto para decir que la izquierda, y sobre todo los comunistas, hoy en Colombia y en el mundo, debemos avanzar en la unidad, en la confluencia, jamás confundiendo los principios que nos identifican, pero sí apostando a una unidad de acción que nos lleve no solo a resistir al capitalismo, sino de una vez por todas a tumbarlo y avanzar en la construcción del socialismo. Jamás, como decimos en Colombia, durmiéndonos sobre los laureles de la institucionalidad burguesa, pero por eso la unidad será con todos aquellos que apunten a una sociedad más justa, pero sobre todo con el pueblo, con las masas y con un objetivo claro: el socialismo como camino al comunismo. Creo firmemente en que esta tarea de los jóvenes comunistas es rescatar las banderas del marxismo en todos sus desarrollos. Hoy es más vigente que nunca la desigualdad y lo malvado del modelo neoliberal. La realidad nos está dando a los comunistas la oportunidad de recuperar nuestra identidad y de confluir en todo escenario de la lucha social y política
con un discurso claro y contundente que lleve a atacar la ideología neoliberal. Recordando a un camarada de la JUCO en Colombia, planteaba que el socialismo ya no es solo una postura ideológica, sino una necesidad histórica para la supervivencia de la humanidad. Porque hay que decir que si bien el sistema económico está en crisis, sus ideas han logrado permear a todas nuestras sociedades, y entonces, ¿a quién, sino a los herederos del marxismo-leninismo, nos corresponde hacer esa lucha contrahegemónica? ¿Quién hablará de lucha de clases, de la creación del hombre nuevo, de la solidaridad de los pueblos, del internacionalismo proletario y de la revolución, sino los comunistas? En esa medida, para finalizar, hacer unos aportes desde el punto de vista ya de la militancia. Yo centro mucho mi discurso en el tema del comunismo porque estamos en un escenario del Partido Comunista Chileno y como un homenaje a sus 100 años de resistencia. Y es hacer dos reflexiones muy pequeñas. Uno es que, como estamos hablando del ámbito juvenil y de la lucha que tenemos que dar los jóvenes comunistas, no podemos heredar las tradiciones de nuestras izquierdas. Yo comparto lo que plantea el compañero Gerardo, y es que a veces somos poco autocríticos y no nos corresponde a los jóvenes heredar los sectarismos de nuestros padres políticos. Si bien toda su experiencia y su recorrido nos sirven para el camino, no podemos seguir reproduciendo eso en un momento de tanta coyuntura ambiental, ¿sí? Humana. Lo que estamos viendo hoy no da tiempo para andar peleando entre las izquierdas. Y en segundo lugar, rescatar que en ese mismo marco de exclusión que hace el capitalismo con nuestros jóvenes, no podemos nosotros hacer lo mismo. Los comunistas tenemos que llegar a todos los escenarios juveniles, no solamente en las universidades o en los colegios, sino en todo lugar en donde haya un joven. Ahí tenemos que dar la pelea para arrancarle ese joven a la exclusión capitalista. Y creo que lo único que hace, desde mi experiencia, hace que un partido comunista se mantenga son sus banderas ideológicas. No creo que sea ideologizar el debate. Eso en estos tiempos es donde hay que sacarlo a relucir. Y el leninismo creo que es algo que hemos perdido bastante en América Latina, entonces, en nuestra América. Entonces, desde ese punto de vista, esos principios son lo que nos pueden garantizar que esto sea un proyecto histórico. Los comunistas somos un proyecto histórico para la humanidad, no somos algo coyuntural. Entonces, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias.